¿Cómo puede un hombre que pelea así llegar a ser campeón de la UFC? Al principio de su carrera, fue objeto de burlas y críticas. Muchos no lo tomaban en serio. De hecho, algunos pensaban que era una broma dentro del mundo de las artes marciales mixtas. Esta es la historia de cómo Dricus du Plessis, criticado por todos, rompió los pronósticos y terminó convirtiéndose en el rey del peso mediano. Lo ves pelear y parece básico, casi amateur, pero cuando lo analizas de cerca, te das cuenta de que está operando a un nivel altísimo. Es difícil de explicar, pero imposible de ignorar. Mucho antes de que las luces de la UFC brillaran sobre él, la historia de Dricus ya había comenzado. Criado en Pretoria, la capital administrativa de Sudáfrica, creció en un entorno donde las oportunidades eran escasas y la disciplina no era una opción, sino una necesidad. Entre calles marcadas por contrastes sociales y una cultura de esfuerzo constante, Dricus aprendió desde joven que nada se regala. Fue allí donde empezó a forjarse un luchador distinto, un competidor que no solo peleaba por gloria, sino por algo más profundo, identidad. Su camino no fue directo, no hubo atajos ni promotores inflando su nombre. Luchó en circuitos locales, sin cámaras ni contratos millonarios. Fue campeón en promociones como EFC y KSW, donde ya mostraba destellos de su estilo explosivo y poco ortodoxo. Cada victoria lo acercaba más a su objetivo, y cada obstáculo vencido reforzaba su convicción. No se trataba solo de llegar a la UFC, se trataba de llegar preparado, para no ser uno más, sino para quedarse. Y cuando finalmente le dieron la llamada que cambiaría su vida, no hubo miedo, solo una certeza: el mundo estaba por conocer al verdadero Dricus du Plessis. Entrar a la UFC ya es un desafío titánico para la mayoría de los aspirantes, así que cuando la oportunidad se presenta, aunque no estés listo del todo, tienes que lanzarte al vacío sin mirar atrás. El debut de Dricus du Plessis en la UFC fue todo menos discreto. Era octubre de 2020, en plena pandemia. Enfrente tenía a Marcus Pérez, un rival duro, con experiencia en la jaula más importante del mundo. Muchos veían a Dricus como un simple prospecto extranjero, alguien que venía a rellenar la cartelera, pero en el primer asalto bastaron menos de 4 minutos para dejar las presentaciones claras. Un derechazo explosivo, y Pérez cayó al suelo como una marioneta sin hilos. Había algo distinto en él, y lo dejó claro desde el día 1. Yo estoy aquí para convertirme en leyenda. Con su llegada, no solo cargaba sus propios sueños, venía con todo el peso de un país sobre sus hombros. Sudáfrica no es precisamente una cuna de las MMA, y él se propuso cambiar eso. Quería ser el primero de muchos, el pionero de una nueva era. Cuando representas a un país, no es solo un deporte, es una responsabilidad. Y para Dricus du Plessis, representar a Sudáfrica no es algo menor. Lleva su bandera en el alma, en los puños, en cada entrada al octágono. Su segunda pelea fue contra un rival con experiencia, Trevin Giles, un oponente más que respetable, y aunque el combate no era el principal del evento, estaba en la cartelera de una noche donde los focos estaban encendidos. Era su oportunidad para dejar una marca imborrable. Y así fue, un solo impacto, preciso, letal. Y el knockout fue instantáneo. Sudáfrica ya no estaba solo en los mapas de rugby o atletismo. Oficialmente, había llegado al mapa de las MMA. Su estilo no era elegante, ni limpio, pero sabía lo que hacía y cómo llegar a su objetivo en segundos. Avanzaba con potencia, con manos pesadas y una voluntad inquebrantable. Eso era lo que desconcertaba a muchos de sus oponentes. No sabían con qué se iban a encontrar hasta que ya era demasiado tarde. Dricus du Plessis no se parecía a nadie más, y eso, en un deporte lleno de clones, lo hacía peligrosamente único. Pero su rareza era un arma de doble filo. Aunque sus knockouts encendían a los fanáticos, su manera de lanzar cada golpe generaba reacciones mixtas. Algunos lo aplaudían, otros lo miraban con incredulidad. La curiosidad empezó a crecer. La gente no podía dejar de verlo, aunque no entendieran cómo funcionaba su fórmula. Antes de empezar a descubrir toda la historia de Dricus du Plessis, suscríbete y deja un like si quieres que sigamos trayendo este tipo de historias al canal. Y si estás interesado en productos relacionados con el mundo de la MMA, recuerda que abajo en la descripción tienes un link con productos que podrían interesarte. Y entonces llegó la gran prueba, un duelo contra Darren Till, un veterano del deporte, conocido por su precisión y técnica impecable. El británico representaba todo lo clásico del arte de pelear: golpes limpios, estrategia milimétrica, disciplina. Du Plessis, todo lo contrario. Era el enfrentamiento perfecto, lo ortodoxo contra lo impredecible. Empezó el combate, y con el paso de los segundos, los golpes empezaron a entrar, especialmente esos izquierdazos, y en la cara de Till se notaba, no quería estar ahí, el fuego se le había apagado. Con ese combate, Dricus acumulaba un récord perfecto, 4 victorias seguidas en la UFC, y se posicionaba para entrar al top 10. No fue una actuación que ganara premios por elegancia, para nada. Pero como en todas sus peleas anteriores, convirtió la contienda en una guerra sucia, una guerra que, una vez más, ganó. Y aún así, no era del gusto del público general. Seguía siendo subestimado,
ignorado. Cuando la afición no está de tu lado y los altos mandos tampoco te ven con buenos ojos, solo hay una forma de escalar: seguir peleando, seguir ganando, y fuera del octágono, jugar el juego del espectáculo. Porque en las MMA, tener personalidad también suma. Algunos logran conquistar a los fans solo con carisma, pero si quieres respeto real, tienes que respaldarlo con acciones. El próximo obstáculo era un veterano experimentado, Derek Brunson. Una oportunidad de oro para probarse aún más. Y Dricus estaba listo para todo. Cuando el combate comenzó, se notó de inmediato: el talento estaba ahí, y ahora todos empezaban a darse cuenta. Contra Brunson, como ya lo había hecho antes, Dricus demostró que no necesita ser el más técnico para imponerse. UFC 285 había sido otro paso sólido, pero lo que muchos no sabían era que silenciosamente se estaba cocinando algo mucho más grande. Una batalla más grande. Una que no se trataba solo de cinturones, sino de identidad. Israel Adesanya, también nacido en África, era el hombre a vencer, pero el conflicto entre ambos no se encendió dentro del octágono, sino fuera de él. Dricus, orgulloso de entrenar y vivir en África, ondeaba su bandera con fuerza, y eso, indirectamente, fue interpretado como un ataque hacia Adesanya, quien hace años dejó el continente para desarrollar su carrera en Nueva Zelanda. ¿Alguna vez esos cinturones fueron a África? Yo soy el luchador africano de la UFC, decía Dricus. Palabras que encendieron una chispa. Adesanya no tardó en responder con fuerza. ¿Vas a venir a decirme quién soy? Puedes sacar a un niño de África, pero no puedes sacar África de su alma. La tensión era palpable, ambos lo sentían, y los fanáticos también. Para el público, fuera cual fuera el lado que eligieran, el espectáculo estaba garantizado. Por ahora, aquel enfrentamiento tan esperado tendría que esperar. La realidad era que ambos estaban en caminos diferentes. Adesanya seguía dominando la cima, mientras Dricus aún trepaba desde abajo. Israel no solo era campeón, lo había conquistado 2 veces, y lo había defendido con autoridad. Reinaba sobre la división media con puño firme y espectáculo puro. Mientras tanto, Dricus acumulaba 5 victorias consecutivas en una división plagada de asesinos, pero a pesar de ese éxito, su extraña forma de pelear seguía siendo su mayor obstáculo. Ante los ojos del público, muchos no lo tomaban en serio. Algunos lo comparaban con un borracho de bar que entra a una pelea sin rumbo, con la boca abierta, lanzando golpes sin técnica. Cada victoria suya parecía un milagro, un golpe de suerte más que una muestra de talento. Y si quería cambiar esa percepción, algo tenía que transformarse. Ahí fue cuando lo confesó. Cuando se supo que Dricus había estado peleando con una capacidad respiratoria limitada durante toda su carrera, su ascenso cobró un nuevo significado. Era como si hubiera peleado con una sola herramienta todo este tiempo, y aún así, había ganado. Ahora, con el problema corregido, surgía una nueva versión, un renacimiento, un guerrero reconstruido, mejorado. El mundo todavía no estaba listo para entender lo que se venía. Muchos esperaban, con cierta impaciencia, su inevitable caída, y cuando lo emparejaron con Robert Whittaker en UFC 290, la mayoría asumió que esta vez perdería. Robert Whittaker era un ex campeón con un historial casi intocable. Aunque ya no llevara el cinturón, había eliminado a todos los contendientes que se interpusieron en su camino. Solo había tropezado en la cima. Pero que lo subestimaran no era novedad. De hecho, ya era costumbre, y ahora, libre del problema nasal que lo había limitado durante años, Dricus estaba listo para demostrarle al mundo quién había sido todo este tiempo. Y así lo hizo. No fue suerte. Para vencer a un rival tan completo como Whittaker necesitas algo más. Necesitas precisión, estrategia, sangre fría y corazón. Había vencido a Whittaker. Y con eso, se ganó finalmente el respeto que tanto había merecido. Ese estilo de pelea, que antes generaba burlas, ahora era admirado. El puesto de contendiente número 1 ya era suyo. Y eso, en teoría, bastaría para un combate por el título. Con la tensión acumulada entre él y Adesanya, la historia estaba escrita y el mundo estaba por presenciar el capítulo final. A la UFC le encantan las historias grandes, casi de cuento, y por supuesto, no iban a desaprovechar la oportunidad. Du Plessis versus Adesanya tenía luz verde, una guerra por el cinturón, con toda África en el centro del ring, pero en este deporte el camino hacia la cima nunca es recto. El destino, o tal vez la mala fortuna, se interpuso y separó lo que todos querían ver. Dricus había estado entrenando lesionado todo el campamento y no estaba en condiciones de pelear. Así, la esperada batalla tuvo que posponerse. En UFC, el tiempo no espera a nadie, se mueve rápido, demasiado rápido. Y muchas veces, esas peleas que más ansiamos terminan escapándose justo cuando más las queremos. Mientras Dricus se recuperaba, otro guerrero emergía, un inesperado protagonista que no solo ocupó su lugar, sino también el del campeón, Sean Strickland, otro hombre que como Dricus había sido subestimado una y otra vez. Adesanya era el claro favorito en las apuestas, pero nada de eso importó. Sean Strickland acababa de lograr una de las mayores sorpresas en la historia del UFC. Con esa victoria,
Strickland no solo había tomado el cinturón, se había quedado con el momento, el mismo que Dricus había estado persiguiendo, pero para el sudafricano, el objetivo no había cambiado, solo el obstáculo, la meta seguía intacta, convertirse en el campeón del peso mediano de la UFC, y esta vez nada lo detendría. Estaba listo para enfrentarse a quien fuera, porque en el campeón no veía fortaleza, veía una grieta, una fachada arrogante que escondía a un hombre roto por dentro. Dricus adoptó una estrategia despiadada, quemar todo a su paso, atacar la mente antes que el cuerpo. Era un juego psicológico, un intento por sacar al verdadero Sean Strickland, por quitarle su coraza, aunque fuera por un segundo. Para Strickland, eso fue demasiado personal. El enfrentamiento se volvió incómodo, tenso, explosivo. En este deporte hay dos tipos de guerreros que llegan a la cima, los héroes y los villanos. Hasta ahora, Dricus había sido más bien el primero. Incluso su conflicto con Adesanya había nacido desde el orgullo, no desde el odio. Pero con Strickland decidió cruzar la línea, sin remordimientos. En otra época, antes de que un tal Conor McGregor cambiara las reglas del juego, estas provocaciones habrían sido condenadas. Te habrían suspendido, silenciado, castigado, pero eso fue en otro tiempo. Hoy, en una era donde la moral es borrosa y las palabras valen casi tanto como los puños, Dricus y su rival no solo elevaron la tensión, elevaron el espectáculo, y ahora el mundo estaba listo para verlos chocar. ¿Y qué combate? El que nos esperaba en Toronto, por el título indiscutido del peso mediano de la UFC. Un arranque con 6 victorias en la organización le había abierto las puertas a Dricus du Plessis para pelear por el cinturón. Sean Strickland, esta vez, no era el cazador, sino la presa. Con el paso del combate, los ataques de Dricus empezaban a hacer efecto. Por fin, encontraba los ángulos para presionar. Los dos decidieron cerrar la pelea como se debe, intercambiando golpes en el centro del octágono. Lo que se prometía como una guerra, lo fue. Y finalmente, damas y caballeros, denle la bienvenida al nuevo campeón del mundo, Dricus du Plessis. Un ascenso tan impredecible como su estilo, una historia que parecía escrita en la línea temporal equivocada, pero ahí estaba. Los que antes se reían, ahora gritaban su nombre. Y aunque algunos dijeran que su victoria no fue merecida, que el antiguo campeón debía seguir en el trono, la historia ya estaba escrita. Puede que había tenido que ir a lo más oscuro de sí mismo para lograrlo, pero lo hizo, y ahora era el rey. El cinturón ahora era suyo. La niebla de la guerra se había disipado, y en el horizonte aparecía por fin el duelo más esperado, el choque definitivo contra Israel Adesanya. Los papeles se habían invertido. El retador ahora era el rey, y el rey se convertía en el cazador. Pero con ese cambio llegó también una nueva era. Dricus ya no era subestimado. Ahora era temido. Aún así, el peso del oro puede aplastar a quienes no están preparados mentalmente. Algunos campeones se pierden en las expectativas o se hunden por falta de hambre. Dricus tenía una sola misión, disipar cualquier duda, y si para eso debía volver a usar la máscara de villano, lo haría sin dudar. UFC 305. Las tensiones estaban en su punto más alto, y entonces llegó el momento. Dricus llevó a Adesanya al suelo, lo controló, lo finalizó. Ese combate fue más que una pelea. Fue la culminación de años de rivalidad, de palabras cruzadas, de heridas personales expuestas ante el mundo, y cuando el polvo se asentó, Dricus seguía de pie, campeón, legítimo. Su estilo, una vez cuestionado, ya no dejaba lugar a dudas, y su nombre quedaba grabado para siempre entre los grandes de la UFC, como el pionero que puso a Sudáfrica en lo más alto de las artes marciales mixtas. Pero Dricus no se conformaba con eso, quería seguir escribiendo su historia. Tras conquistar el título y silenciar a los críticos, llegó la inevitable revancha, un nuevo cara a cara con Sean Strickland. Esta vez, las circunstancias eran distintas. Dricus ya no era el retador, era el campeón, el objetivo a derribar. La pelea se celebró en Sydney, ante un público encendido, y aunque muchos esperaban una guerra cerrada desde el primer asalto, Dricus impuso su ritmo, su presión, su precisión. Derribó a Strickland en múltiples ocasiones, lo controló en el suelo y lo castigó con golpes quirúrgicos. En un momento clave, le rompió la nariz con una secuencia perfecta. El veredicto fue contundente, decisión unánime, ya no quedaban dudas, no había margen para excusas. Dricus había superado con creces al hombre que alguna vez lo retó con furia, y lo había hecho como un verdadero campeón. Con calma, con cálculo y con convicción. Pero en las MMA, la cima es solo una parada temporal. El verdadero desafío no es llegar, es mantenerse. Y cuando el nombre de Khamzat Chimaev apareció como siguiente contendiente, el mundo supo que se avecinaba una tormenta. Chimaev, invicto, salvaje y calculador, era el tipo de rival que convertía cada pelea en una declaración de intenciones. Y en UFC 319, ambos chocaron por el cinturón del peso mediano.
La pelea fue una guerra, pero también una lección táctica. Chimaev ejecutó su plan con una precisión clínica. Llevó a Dricus al suelo una y otra vez. Controló más de 21 minutos del combate desde posiciones dominantes. No buscó un nocaut espectacular, sino una asfixia sistemática. Golpe a golpe, segundo a segundo, fue desactivando cada intento de respuesta de Du Plessis. Cuando sonó la campana final, las tarjetas fueron unánimes. El cinturón cambiaba de manos. Era el fin de una era breve, pero intensa. Para Dricus, no fue una derrota cualquiera, fue un recordatorio brutal de lo alto que es el nivel en la cima, pero también una semilla para lo que vendrá, porque los grandes campeones no se definen por una racha, sino por cómo responden cuando el mundo los derriba. El cinturón ya no está en su cintura, la gloria, al menos por ahora, pertenece a otro. Pero si algo ha demostrado Dricus Du Plessis desde el primer día, es que no se trata solo de títulos, se trata de lucha, de perseverancia, de identidad. Sí, cayó, pero no fue destruido, y en cada derrota nace una nueva versión, una más fuerte, más completa. ¿Tú qué piensas? ¿Volverá algún día Dricus a hacerse con el cinturón? Déjamelo en los comentarios, dale un like a este vídeo si te ha gustado, y suscríbete si amas la MMA y quieres conocer las mejores peleas e historias de este deporte.